El fútbol tiene esa costumbre deliciosa de romper guiones en el momento exacto en el que todos creen saber cómo termina la película, y anoche, en la final de la Supercopa de España, volvió a hacerlo sin pedir permiso. Durante días se habló de una cosa y de una sola cosa: de la joya precoz, del chico que juega con la tranquilidad de quien lleva 10 años en la élite y no acaba de cumplir la mayoría de edad, del talento que parece destinado a marcar una época. Lamine Yamal acaparaba focos, titulares y debates, mientras en la sombra, sin ruido y sin marketing, Álvaro Carrera se preparaba para una noche que cambiaría la percepción de muchos. No con una chilena imposible ni con un discurso grandilocuente, sino con algo mucho más incómodo para el relato dominante: defender bien, pensar mejor y no arrugarse ni un segundo. La previa fue un desfile de expectativas desiguales. De un lado, el joven extremo llamado a ser el símbolo de una generación, analizado hasta el último control orientado. Del otro, un lateral con cara de estudiante aplicado, de esos que parecen destinados a pasar desapercibidos hasta que el examen final demuestra quién hizo los deberes de verdad. Nadie dijo abiertamente que el duelo sería clave, pero todos lo sabían. Porque cuando un equipo confía su desequilibrio a un futbolista tan joven, el plan del rival suele ser sencillo de explicar y muy difícil de ejecutar. Cerrarle el camino, quitarle el aire, obligarle a pensar 2 veces. Álvaro Carreras no solo entendió ese plan, lo ejecutó con una precisión quirúrgica. Desde el primer minuto se notó que no iba a ser una noche cómoda para Lamine. Cada vez que recibía abierto, Carreras ya estaba allí, a una distancia exacta, ni tan encima como para ser superado con un toque, ni tan lejos como para permitirle girarse. Esa distancia invisible que separa a los defensores normales de los que leen el juego medio segundo antes. No hubo entradas desmedidas ni gestos teatrales. Hubo pasos cortos, perfil corporal correcto y una serenidad que contrastaba con la ansiedad de quien, por primera vez en mucho tiempo, no encontraba el camino despejado. El fútbol, cuando se juega bien sin balón, es un arte poco agradecido para el resumen rápido, pero anoche fue imposible ignorarlo. La primera vez que Lamine intentó encarar, Carreras le mostró la línea de banda como quien señala una salida de emergencia que en realidad no conduce a ningún sitio. Le obligó a perfilarse hacia afuera, a alejarse del área, a gastar energía sin premio. La segunda vez, repitió el gesto con una variación mínima, suficiente para que el extremo dudara. La tercera, ya había sembrado algo más peligroso que una falta táctica: la duda. Y cuando un atacante tan joven empieza a dudar, el partido cambia de temperatura. No porque deje de ser bueno, sino porque el fútbol no perdona las preguntas sin respuesta. Mientras tanto, el resto del estadio seguía esperando el momento mágico, ese regate imposible que justificaría horas de tertulia. Pero el momento no llegaba. Carreras no se limitaba a defender, también interpretaba el contexto. Sabía cuándo apretar y cuándo temporizar, cuándo seguir la marca y cuándo cederla para cerrar un espacio más peligroso. Hubo una jugada, pasada la media hora, que resumió la noche. Lamine recibió con ventaja, 1 metro ganado, el público se levantó, y Carreras, en lugar de lanzarse, retrocedió 2 pasos, cerró el ángulo y forzó un pase atrás que mató la jugada. No fue espectacular, pero fue devastador para el relato. El descanso llegó con una sensación extraña. No era que Lamine estuviera haciendo un mal partido en términos absolutos, pero no estaba haciendo el partido que todos esperaban. Y en una final, la diferencia entre esas dos cosas es enorme. Carreras, por su parte, seguía con su guión silencioso. No celebraba cada cruce como una hazaña ni buscaba la ovación fácil. Simplemente hacía su trabajo. Ese tipo de profesional que parece decirte que el fútbol no siempre es una pasarela de highlights, a veces es una clase magistral de oficio. En la segunda parte, el ajuste fue evidente. Lamine intentó moverse más por dentro, buscar contacto, recibir entre líneas. Carreras lo leyó y adaptó su posicionamiento, apoyándose mejor en su central, cerrando el carril interior sin perder de vista la banda. Es ahí donde se nota la diferencia entre el talento y la experiencia, incluso cuando la experiencia no viene acompañada de focos. Carreras no necesitó ganar todas las acciones para ganar el duelo. Le bastó con ganar las importantes. Un despeje a tiempo, un cuerpo bien puesto, una falta inteligente lejos del área. Pequeñas decisiones que, sumadas, construyen una noche inolvidable. Hubo un momento especialmente revelador, cerca del minuto 70. Lamine, frustrado, bajó a recibir casi a la altura del medio campo. Carreras lo siguió unos metros, lo suficiente para incomodarlo, y luego soltó la marca en el instante justo, provocando que el pase fuera impreciso. El balón se perdió y el gesto de Lamine, mirando al cielo,
Fue más elocuente que cualquier estadística. No estaba acostumbrado a sentirse así. Y eso, para un defensor, es una victoria moral enorme. El pitido final no necesitó fuegos artificiales para confirmar lo que muchos habían visto. Álvaro Carreras se había metido a Lamine Yamal en el bolsillo, no desde la arrogancia, sino desde la inteligencia competitiva. En una final cargada de expectativas, fue el jugador que entendió mejor que necesitaba el partido de él. No buscó ser protagonista, y precisamente por eso lo fue. El fútbol tiene estas ironías deliciosas. Mientras uno luchaba contra la presión de ser quien todos esperaban, el otro se liberaba de ella haciendo exactamente lo que sabía hacer. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos intentaron minimizar el duelo, hablar de ayudas constantes, de sistemas defensivos. Es cierto que el fútbol es un juego colectivo, pero también es cierto que hay duelos individuales que marcan partidos. Y este fue uno de ellos. Carreras no anuló a Lamine con trampas ni con violencia, lo hizo con lectura, con calma y con una confianza que solo da el sentirse preparado. No es casualidad. Quien haya seguido su trayectoria sabe que no estamos ante un improvisado. Es un jugador que ha construido su carrera lejos del ruido, entendiendo que el progreso real no siempre coincide con el aplauso inmediato. Para Lamine, la noche deja una lección incómoda pero valiosa. El talento no desaparece porque un rival te frene, se afila. Estas experiencias son las que separan a los grandes jugadores de las estrellas fugaces. Enfrentarse defensores que no te compran el primer amague, que no se desordenan con un gesto, es parte del crecimiento. Y si alguien tenía dudas de si Lamine sabrá aprender de esto, probablemente no ha entendido nada de su mentalidad. Pero anoche, el examen lo aprobó Carreras con matrícula. Este tipo de partidos son los que redefinen Carreras. No porque un solo encuentro lo cambie todo, sino porque colocan una semilla en la conversación. A partir de ahora, cuando se hable de cómo frenar a extremos desequilibrantes, el nombre de Álvaro Carreras aparecerá con más frecuencia. No como una moda pasajera, sino como un ejemplo de cómo se defiende la élite moderna. Inteligencia táctica, disciplina y una lectura del juego que no se aprende en tutoriales rápidos. Y si todo esto te está volando la cabeza y te gusta que alguien te cuente el fútbol sin venderte humo, suscríbete al canal, porque aquí no venimos a repetir lo que dicen todos, sino a mirar el partido donde otros no miran. Queda mucho por analizar, muchas historias escondidas detrás de cada final, y créeme, lo que viene merece la pena. La Supercopa de España de anoche no será recordada solo por el trofeo, sino por el cambio de foco. Por una noche, el guión se dio la vuelta y el héroe inesperado fue un defensor que entendió que el silencio también puede ser protagonista. Carreras no necesitó levantar los brazos ni pedir reconocimiento. Le bastó con caminar hacia el vestuario sabiendo que había ganado un duelo de los que no salen siempre en portada, pero que los profesionales valoran como oro puro. En un fútbol cada vez más obsesionado con la estadística llamativa y el clip viral, partidos como este nos recuerdan porque el juego sigue siendo fascinante. Porque todavía hay espacio para el detalle, para la inteligencia, para la estrategia bien ejecutada. Y porque, de vez en cuando, alguien se atreve a desafiar el relato dominante y gana. Si te interesa entender el fútbol más allá del titular fácil, dale al botón de suscribirte, porque este tipo de análisis no los vas a ver en cualquier sitio. Aquí seguimos, con calma, con criterio y con la certeza de que el fútbol siempre tiene algo más que contar si sabes dónde mirar. La noche terminó, los focos se apagaron y la conversación siguió. Algunos hablarán de la juventud, otros de la presión, otros de sistemas. Pero quienes vieron el partido con atención saben que hubo un nombre que salió reforzado de esa final. Álvaro Carreras no necesitó prometer nada. Simplemente cumplió. Y en el fútbol de élite, eso, a veces, es la mayor declaración de intenciones. Ese cumplimiento silencioso al que alude el cierre no es una idea abstracta ni una frase bonita para rematar un vídeo. Es algo que se puede desmenuzar con bisturí si uno vuelve a mirar el partido con calma, sin el ruido de la celebración ni la urgencia del resultado. Porque lo que hizo Carreras no fue un golpe de inspiración aislado, fue una suma constante de microdecisiones correctas, de esas que no generan memes pero construyen autoridad. Cada vez que eligió no ir al suelo, cada vez que orientó el cuerpo de Lamine hacia donde menos daño podía hacer, estaba enviando un mensaje muy claro. Aquí no hay atajos. Es importante detenerse en la gestión emocional del duelo, porque ahí también se ganan partidos. Lamine es un futbolista acostumbrado a que el rival retroceda, a que el 1 contra 1 sea un escenario favorable por defecto. Carreras, en cambio, no mostró ni una pizca de respeto malentendido. No hubo miradas nerviosas, no hubo gestos de alivio tras un error del extremo. Todo lo contrario.
Cada acción defensiva correcta reforzaba su lenguaje corporal. Espalda recta, cabeza alta, comunicación constante con los compañeros. Ese tipo de detalles se filtran al rival, aunque no quiera admitirlo. El mensaje era claro. Puedes intentarlo otra vez, el resultado será el mismo. También hay un aspecto táctico que merece más atención de la que suele recibir. Carreras no defendió solo Lamine, defendió el espacio que Lamine quería atacar. Entendió que el peligro real no estaba únicamente en el regate, sino en lo que venía después. Por eso priorizó cerrar líneas de pase interiores, por eso temporizó en lugar de lanzarse, por eso eligió cuándo permitir un centro y cuándo no. En un fútbol donde muchos defensores confunden intensidad con precipitación, esta lectura fue una clase magistral. Incluso cuando Lamine logró zafarse en un par de ocasiones, el daño fue mínimo. Y eso también cuenta. Porque anular no siempre significa borrar del mapa, a veces significa reducir el impacto a algo controlable. Carreras aceptó perder alguna batalla menor para ganar la guerra. Permitió recepciones lejos del área, conducciones sin profundidad, acciones que alimentan la estadística pero no el marcador. Es una diferencia sutil, pero fundamental, entre parecer dominante y serlo de verdad. Otro detalle revelador fue cómo Carreras utilizó el tiempo a su favor. No aceleró cuando no hacía falta, no regaló saques rápidos para quedar bien con la grada. Cada pausa era una forma de enfriar el partido, de romper el ritmo que favorecía el desequilibrio individual. Esa madurez no se improvisa. Se aprende con partidos, con errores previos, con noches en las que uno no sale en la foto. Anoche, todo ese aprendizaje encontró su recompensa. Y mientras tanto, Lamine vivía una experiencia tan necesaria como incómoda. Porque enfrentarse a un defensor que no cae en trampas obliga a reinventarse sobre la marcha. Le vimos intentar cambios de ritmo más largos, buscar asociaciones más rápidas, incluso forzar situaciones que normalmente no necesita. Nada de eso es negativo a largo plazo, pero en el contexto de una final, con la presión acumulándose, juega a favor de quien defiende. Carreras supo esperar ese momento, supo leer cuando la frustración empezaba a pesar más que la inspiración. Hay quien dirá que este tipo de análisis exagera un duelo concreto, pero el fútbol se construye precisamente así, a partir de duelos que definen tendencias. Hoy es Carreras contra Lamine, mañana será otro nombre, otro contexto. Lo relevante es el patrón. Un defensor preparado, convencido y tácticamente inteligente puede condicionar incluso al talento más deslumbrante. No lo apaga, pero lo obliga a madurar. Y ese proceso, aunque no siempre guste, es parte esencial del crecimiento del juego. Por eso esta final deja algo más que un resultado. Deja una advertencia para quienes creen que el fútbol es una autopista para los elegidos y un recordatorio para quienes trabajan lejos del foco. El partido no premió al que más prometía, sino al que mejor ejecutó. Carreras no necesitó reivindicarse con palabras, porque su partido fue un argumento completo, sin fisuras, difícil de rebatir si se analiza con honestidad. Y aquí es donde el relato se vuelve interesante de verdad. Porque cuando un jugador así firma una actuación de este nivel, ya no es una sorpresa aislada. Es una declaración silenciosa. A partir de ahora, cada extremo que se cruce con él sabrá que no se enfrenta a un nombre más, sino a un defensor que entiende el oficio y lo respeta. Y eso, en un fútbol que a veces parece olvidar la importancia de defender bien, es casi revolucionario. El último párrafo hablaba de caminar hacia el vestuario con la tranquilidad del deber cumplido. Esa imagen resume todo. No hubo euforia desmedida, no hubo gestos para la galería. Solo la certeza íntima de haber estado a la altura cuando el partido lo exigía. Y en una final, contra uno de los talentos más mediáticos del momento, esa certeza pesa más que cualquier titular ruidoso. Porque el fútbol, cuando se juega con inteligencia, siempre termina poniendo a cada uno en su sitio. La manera en que Carreras caminaba hacia el vestuario no era casual, y no se trataba únicamente de la postura erguida o de la calma en su rostro. Cada gesto, por mínimo que pareciera, hablaba de un control absoluto sobre lo que acababa de ocurrir en el terreno de juego. Sus pasos no eran apresurados, como los de quien necesita desahogarse, sino medidos como los de quien sabe que su trabajo no depende de aplausos ni flashes, sino de resultados tangibles. Ese tipo de seguridad no se improvisa. Se construye a base de entrenamientos repetidos hasta el cansancio, de horas de análisis de vídeos, de debates internos sobre qué hacer y qué no hacer en cada situación límite. Se nota cuando alguien entiende que el fútbol no es solo correr más rápido o golpear más fuerte, sino interpretar escenarios en fracciones de segundo. También estaba la forma en que Carreras respiraba. Nada ostentoso,
pero suficiente para reflejar concentración y autocontrol. Cada inhalación parecía un reset táctico, cada exhalación un recordatorio de lo que había logrado contener. Mientras muchos se concentran solo en el balón y en el gesto vistoso, él parecía tener una especie de radar silencioso. Percepción de espacios, tiempos de reacción, lectura anticipada de movimientos. Esa respiración contenida era, en cierto modo, un testimonio del método que aplicó durante todo el partido. Ni un exceso de confianza, ni un gesto innecesario, solo la gestión meticulosa de la acción. El contacto con sus compañeros también decía mucho. No necesitó abrazos teatrales ni gestos exagerados. Un simple gesto de sentimiento hacia el central que lo apoyaba en la marca o un leve toque en el hombro del mediocampista era suficiente para transmitir complicidad y sincronización. Esa comunicación no verbal es un elemento a menudo ignorado. Pero en partidos de élite, esas microconexiones marcan la diferencia entre una defensa sólida y un desorden colectivo. Carreras no solo defendía, también lideraba sin aparentar liderazgo, algo mucho más poderoso. Además, había detalles en la forma en que Carreras había colocado su equipo durante la final que solo se aprecian al revisarlo con detenimiento. Su alineación respecto a la línea defensiva mantenía siempre una consistencia que no dejaba espacio a improvisaciones del rival. Cada movimiento suyo estaba coordinado con el mediocampo, anticipando no solo lo que Lamine haría, sino las opciones de pase que buscaba. Era casi como si el defensor pudiera leer no solo los pies del extremo, sino la mente colectiva de la ofensiva rival, lo que en lenguaje futbolístico significa controlar la narrativa del partido sin tener el balón. El control del cuerpo también merece un apartado aparte. No hablamos solo de la fuerza física, sino de la orientación del tronco, de la inclinación de los hombros, del ángulo de las piernas. Cada gesto minúsculo de Carreras tenía un objetivo táctico: cerrar un ángulo, reducir un espacio, guiar la acción hacia un terreno menos peligroso. Es el tipo de detalle que convierte a un defensor bueno en un defensor que dicta el tempo de la ofensiva rival. Los analistas llaman a esto defensa inteligente, pero la verdad es que es arte aplicado con rigor científico, donde cada centímetro y cada segundo cuentan. El contraste con Lamine también merece atención. El extremo, acostumbrado a recibir el balón con opciones claras, se encontró con un rival que anticipaba, que reaccionaba de manera medida, que no se dejaba llevar por la sorpresa ni por el talento ajeno. Esa neutralización no venía de la fuerza bruta, sino de un cálculo casi invisible. La colocación precisa, la espera estratégica, la reacción correcta al instante adecuado. Cada intento de Lamine de superar a Carreras generaba un pequeño ajuste en la defensa que parecía improvisado, pero no lo era. Era consecuencia de un estudio previo y de un entendimiento intuitivo del juego en tiempo real. Y por último, está el detalle más sutil de todos: la coherencia emocional. Carreras mantuvo una uniformidad en sus reacciones. No hubo picos de entusiasmo ni bajones de concentración. Cada momento del partido fue tratado con la misma mentalidad: calma, análisis y ejecución. Esa consistencia, que muchos subestiman, es la que genera confianza en un equipo y provoca desconcierto en el adversario. Lamine podía tener talento para cambiar un partido en un instante, pero frente a alguien que no pierde el hilo emocional, esas oportunidades se diluyen antes de materializarse. Si te fascina ver cómo los pequeños detalles definen partidos y cómo un jugador puede imponer su inteligencia sobre el talento puro, dale un vistazo al canal y suscríbete. Porque este tipo de análisis, donde cada gesto y cada microdecisión cuentan, es algo que rara vez aparece en los titulares, y entenderlo cambia por completo la manera en que miras un partido. Lo fascinante de la actuación de Carreras no termina en las acciones más visibles. La verdadera maestría estaba en lo que no se ve a simple vista, en esos pequeños ajustes que convierten un buen defensor en un muro casi impenetrable. Por ejemplo, su lectura de los apoyos y líneas de pase. Cada vez que Lamine giraba buscando combinar con un compañero, Carreras ya estaba un paso adelante, ajustando su posición para anticipar la siguiente recepción. No era solo marcarlo, era desactivar opciones antes de que siquiera existieran. Esa anticipación no se aprende en un entrenamiento convencional. Es fruto de análisis meticulosos, observación constante y un instinto afinado con la disciplina táctica. Muchos comentaristas llaman a esta inteligencia defensiva, pero pocas veces se ilustra con ejemplos tan claros. Otro detalle digno de observación era la manera en que Carreras manejaba la distancia con su oponente. Ni demasiado cerca para ser superado con un amague mínimo, ni demasiado lejos para permitir espacios. Esa zona intermedia, sutil y precisa, es donde se gana mucho más de lo que se pierde. Es un territorio de control que obliga al atacante a jugar con menos libertad, a pensar en dos tiempos,
Y eso, en un partido de alta tensión como la final de la Supercopa, pesa toneladas. Los entrenadores más exigentes hablan de presión medida, pero aquí no era teoría, era ejecución exacta, un acto de equilibrio que parecía invisible para el espectador casual, pero devastador para el que recibe el balón. La colocación de sus pies y el ángulo del cuerpo eran otro elemento crucial. Carreras no se limitaba a colocarse frente a la mine. Ajustaba constantemente el ángulo de aproximación, girando apenas 1 centímetro según la orientación del balón y la posición del extremo. Esto forzaba movimientos predictables y guiaba la jugada hacia zonas menos peligrosas. Esos ajustes mínimos son como las microcorrecciones de un piloto, no impresionan a simple vista, pero determinan el resultado final. Cada centímetro de espacio que cedía estaba cuidadosamente calculado, y cada centímetro que cerraba estaba diseñado para maximizar la incomodidad del rival sin arriesgar su propio equilibrio. Otro detalle que no se aprecia en la estadística es cómo Carreras gestionaba su energía a lo largo del partido. No se lanzó a todas las disputas, no se desgastó con entradas innecesarias. Sabía que el duelo se ganaba no con explosión momentánea, sino con constancia y disciplina. Cada sprint estaba medido, cada esfuerzo dosificado. Es una inteligencia física que acompaña a la mental. No basta con ser rápido si no se sabe cuándo y cómo aplicar esa velocidad. La mine podía tener chispa, pero frente a alguien que administra la fuerza con precisión, esas ráfagas se vuelven mucho menos efectivas. La interacción con los compañeros era igualmente sutil. No se trata solo de gestos visibles, como un grito o una señal, sino de sincronización invisible. Saber cuándo cubrir el espacio de un central que sube, cuándo retrasar la presión para no dejar huecos, cuándo acompañar al mediocampo en la recuperación sin romper la línea defensiva. Esa coordinación silenciosa convirtió la defensa en un bloque difícil de penetrar. Carreras actuaba como un director de orquesta, sin batuta ni dramatismo, solo con movimientos calculados que aseguraban que todos supieran su lugar. La dimensión psicológica también es clave y merece desglosarse. Al enfrentar a un talento joven como la mine, parte del duelo no se juega con piernas ni con balón, sino con la mente del rival. Carreras logró imponer un ritmo mental que resultaba incómodo. Pequeñas dudas, segundos de indecisión, cambios de dirección forzados. Cada vez que la mine miraba alrededor buscando apoyo, encontraba un muro que no cedía ni 1 milímetro más del necesario. Esa presión invisible desgasta, y en un partido de alta tensión, desgasta tanto como una carrera física. Y lo más curioso es que se percibe mucho más a nivel intuitivo que en los números. La estadística puede mostrar despejes o entradas, pero no mide la incomodidad que genera un jugador que parece leer tus pensamientos. Incluso en los momentos más estáticos, Carreras ejercía influencia. No es necesario tocar el balón para cambiar la dirección de una jugada. Basta con colocarse estratégicamente, orientar el cuerpo y proyectar seguridad. Esa presencia controlada condicionaba movimientos, obligaba a la mine a planear cada gesto con anticipación y limitaba la creatividad que normalmente caracteriza al extremo. Es un tipo de dominio silencioso, elegante, que habla de una comprensión profunda del juego. Si aprecias estas capas de análisis, verás que la actuación de Carreras fue un manual de cómo un defensor puede dominar un duelo sin necesidad de ser espectacular. Cada gesto, cada ajuste, cada decisión minúscula tuvo un propósito y un impacto. Y si quieres seguir descubriendo estos matices que no aparecen en los titulares, suscríbete al canal. Aquí se analiza el fútbol como pocas veces se hace en medios convencionales, desgranando cada detalle hasta entender realmente quién impone su criterio en el terreno de juego.